Hoy más que nunca las opiniones están polarizadas. Por eso te invitamos a debatir con nosotros los temas que marcan semana a semana la agenda de la opinión pública Y que generan la polémica más apasionada. Luis Veloz y William Yarmes presentan Debate y Controversia, la zona cero de la tendencia informativa. Así que toma tu lugar, porque ya comenzamos. ¿Qué tal, William? Hola Luis, qué gusto saludarte. Buenas tardes a nuestros amigos que nos hacen favor de estar aquí cumpliendo con la cita semanal de los viernes a las 6:30 de la tarde. Muy contento, la verdad, de poder estar aquí un rato conversando y ejercitando la inteligencia, valga la expresión. No es que yo sea muy inteligente, sino ejercitar la inteligencia quiere decir a ver si algo me llega de la inspiración y del conocimiento, a ver si nos ilumina. ¿Quién será? Pues Dios, quien ahora sí, en cada quien ahora sí que las... ¿Tú sabes quién es Gadú? No sé quién es el Gadú. Gran arquitecto del universo. ¿Según qué religión o qué cultura? Sí, le llaman en algunas logias y en algunos espacios de reflexión y de pensamiento. Le dicen Gadú. Ok, oye, decías que estabas muy feliz. No, pues siempre trato de estar contento. Felices también porque ya estamos como evolucionando, digo, es la parte que el gobierno ahorita nos quiere vender, en el sentido de que ya próximamente seguramente ya en el futuro estaremos en semáforo verde, no se sabe para cuándo, pero bueno, ya lo de las clases, lo de los resultados que van a la baja, los contagios, pero en cierta manera pues también que no debemos de tomar triunfalismos que no existen, ¿no? Porque pues sigue ahí el bicho, está ahí, pues como tú bien lo decías hace programas, esto va a durar todavía un rato. Sí, mira, es que es muy complicado, Luis. Hay que calmar los ánimos. Hay mucha ansiedad en el mundo en general. Sí, te escucho, sí. Y esta ansiedad ha provocado 2, 3 y hasta 4 olas en diferentes países del mundo. Uh-huh. Creo que México hasta ahora ha tenido suerte. No sé por qué, y qué bueno, me da mucho gusto. O sea, yo no quiero que tengamos una suerte negativa o mala suerte. Que nos vaya mal. No, de ninguna manera. Lo que quiero es tratar de entender qué es lo que está pasando en el mundo. Y voy a lo mismo. Este nivel de ansiedad que se ha venido generando debido a que hemos enfrentado un fenómeno completamente desconocido, uh-huh. Eso ha provocado que la gente entre en mucha preocupación, en una situación de miedo, en una situación de desconfianza. ¿Te acuerdas que la semana pasada hablábamos de cuál es el detonante o uno de los detonantes de la violencia? La ignorancia. Pues lo mismo pasa con esto, mi querido Luis. Cuando no sabemos nada, y aquí sí todos nos tenemos que declarar ignorantes, como no sabemos nada o no sabíamos hasta hace un año no sabíamos nada de este virus, de este SARS-CoV-2, pues entonces todo lo que nos viene ocurriendo día con día es nuevo, cualquier situación que pasa. Y como la vida tiene un impulso muy fuerte, la vida y la cotidianeidad, que no es lo mismo, la vida y la cotidianeidad tienen un impulso muy fuerte y quieren seguir adelante, lo cual es bueno porque eso habla de la naturaleza y de la potencia del ser humano y de la vida en general. O sea, la vida siempre quiere emerger en diferentes manifestaciones. ¿Sí me explico? Y en este caso, la vida, junto con esto que estoy denominando cotidianeidad, quiere continuar su paso, y la gente quisiera no haber tenido que dejar de trabajar, y la gente quisiera no haber tenido que quedarse encerrada en su casa, y mucha gente ha padecido una serie de problemas psicológicos tremendos, más otras cosas. Es decir, hoy la psicología colectiva tiene mucha tarea, mucho trabajo que hacer, el estudio de la psicología colectiva, y en muchos ámbitos, en muchas áreas del conocimiento, hay muchas cosas que entender de cómo nos hemos comportado, cómo han derivado diferentes creencias, diferentes ideologías, cómo se han esparcido los mitos, cómo la sociedad reacciona ante un estímulo que no sabe si es real o no. ¿Sí me explico? No estoy diciendo que el SARS-CoV-2 no sea real, estoy diciendo en general todo lo que ha pasado alrededor, como sociedad, cómo convivimos y cómo enfrentamos la realidad. Entonces, esto que tú me dices de que nos tienen que vender, que ya casi vamos al semáforo verde, bueno, es una situación que tiene que calmar de alguna manera esta necesidad que tiene la gente de respuestas más rápidas. Lo que a mí me preocupa y me desconcierta un poco es que no hemos acabado de entender que este es un fenómeno natural que nadie puede controlar.
Es una situación biológica que tiene su propia fuerza, que tiene su propia dominación, ¿me explico? Y estamos luchando contra ella, estamos luchando contra un virus. Como estamos acostumbrados a que los virus se quitan con medicamento, y normalmente estos medicamentos los puedes comprar en la farmacia, pues entonces de pronto llega uno que dice, no, fíjate que no, yo no me venzo a la primera, a mí no me gana cualquier pastilla. Y entonces eso, estoy siendo muy simplista, eso nos ha llevado, Luis, a vivir una experiencia que hace muchos años, hace 100 años no vivíamos en el mundo. Algo parecido ocurrió con la influenza, pero la influenza, afortunadamente era un virus que ya tenía antecedentes, era el H1N1 y había otros H número, N número, había otros que ya se conocían, entonces ya había un camino andado. En este caso ya conocemos a los coronavirus desde hace mucho tiempo, pero a este no lo conocíamos, a este no lo conocíamos. Entonces, imagínate, Luis, cómo se han venido rompiendo los esquemas de la sociedad en esta idea de no saber qué va a pasar y de pronto a lo mejor mucha gente no se da cuenta o no quiere, y de pronto entender que somos mucho más frágiles de lo que pensamos, que ha sido muy traumática la forma en la que se apareció este virus y nos impulsó a reaccionar. Y entonces aquí se pusieron a prueba muchas fuerzas y se pusieron a prueba muchas cosas, entre ellas la ciencia. Y entre ellas también la organización de las sociedades, y entre ellas también la comunión de las sociedades. Cómo convivimos como sociedad, tanto en lo local como en lo global. Y esto, mi querido Luis, para mí ha sido una gran, y seguirá siendo una gran experiencia de la que vamos a tener que obtener mucho aprendizaje y que debemos de procurar que no se repita. Y si se va a repetir, que nos encuentre fortalecidos y que nos encuentre ya con una idea con mayor conocimiento. No sé si me explico. Entonces, si lo bajamos ya a los pies, a los planos terrestres, a los planos terrenales, esto que tú estás diciendo, de que nos están vendiendo y nos están prometiendo que pues ya casi, pues bueno, ese ya es un juego mundano, político, superficial, porque la gente necesita ya sentirse libre. Ya te he puesto el ejemplo, a lo mejor aquí en el programa no lo he puesto, pero sí hemos platicado de esto fuera del aire, de la sensación o el hecho de saber que tienes una libertad aunque no la ejerzas y que tienes el derecho de hacer ciertas cosas aunque no lo ejerzas, te da un nivel de tranquilidad que calma a la peor de las bestias. Voy a tratar de poner un ejemplo. Hace algunos años, creo que todavía vivía Fidel Castro, el camarada Castro, cuando se abrió la disposición o cuando se dio la disposición de que todos los cubanos podían salir de Cuba, aunque no es la realidad, ¿no? Todos los cubanos podían salir de Cuba siempre y cuando cumplieran con ciertos requisitos y tuvieran el dinero suficiente para pagar el pasaporte y otros trámites, entonces todo el mundo podría salir de Cuba. Pero hasta antes de esa disposición, Luis, amigos, usted que nos hace favor de vernos, hasta antes de esa disposición la gente tenía claro que no podía salir de la isla, salvo ciertas excepciones, ¿no? Los atletas, las comunidades científicas, la cultura, los gobiernos, la cultura, pero además muy controlados. ¿Cuántas historias conocemos de atletas que se escaparon del régimen, que no aprovechándose que ya no regresaron, ¿no? Aprovechándose que estaban fuera? Bueno, cuando se dio esta disposición, Luis, se relajaron los ánimos en la isla. Y esto yo lo supe por personas del partido, miembros del Partido Comunista. O sea, no creas que es nada más. Yo lo leí en un artículo. No, porque yo tengo un amigo muy cercano aquí en México que su papá es miembro de altas esferas comunistas y me platicaba un poco por qué había sido la disposición y me decía cuál era la sensación en Cuba. Y la sensación en Cuba era de relajamiento, de libertad. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque los cubanos sabían que ya podían salir de la isla, aunque no pudieran. ¿Ya me entendiste? Esa libertad daba, digamos, un confort, aunque muchos no aprovecharon. O sea, ¿cuánta gente pues no se fue de la isla? Pues porque no pueden. Bueno, sí, por un lado, pero lo que yo trato de asimilar con lo que tú dices es este sentido, ¿no? Un confort de lo que te puede dar el saber, en este caso, está la vacuna, ¿no? Trasladando todo esto a la vacuna. Está la vacuna, pero yo no me obliga ni el gobierno, no me debe obligar en teoría a nadie, ni ninguna empresa,
a vacunarme, que esa es otra cosa. Mira, ¿no? ese es un tema, déjame llevarlo por otro lado. Sí, sí. Tienes razón en lo que estás planteando, pero déjame llevártelo por otro sí. lado para tratar de equiparar el ejemplo que te pongo de Cuba. Está bien. Los cubanos tenían una sensación negativa de saber que estaba cerrada su isla. Sí, de sentirse presos. Aunque tampoco tuvieran los recursos para salir. Pero en el momento en el que el gobierno dice, adelante, que salga el que quiera, y por atrás a ver si pueden, sí. ¿no? La gente dice, oye, ya podemos salir de Cuba. Es un respiro, porque sabes que ya lo puedes hacer. En este caso, Luis, a donde quiero llevar el ejemplo es a la situación siguiente. Llevamos todo un año, ya es un año, más de un año, confinados. Y la consigna es no salir de casa. La gente lo que quiere es tener la seguridad, o cuando menos el conocimiento, tal vez no la seguridad, pero sí el conocimiento, el saber que ya puedes salir de casa, aunque te estén diciendo, sigue cubriéndote el rostro, no te toques la cara, lávate las manos, mantén la distancia correspondiente y otras cosas. Pero todavía te están diciendo, quédate en casa. Hoy todavía, Luis, la consigna es, quédate en casa. Si no tienes que salir, no salgas, porque todavía la pandemia no ha terminado. Esto lo dicen todos los días en la conferencia de prensa del subsecretario de Salud. Todos los días, la pandemia no ha terminado, y es verdad, Luis, la pandemia no ha terminado en el mundo. Que hayan venido bajando durante 17 semanas los contagios en México, no significa que ya no haya pandemia, no significa que ya no haya virus. Todo el mundo sigue con los semáforos encendidos y con los radares encendidos, con las antenas bien arriba, porque esto no se ha terminado, no hemos erradicado la presencia del virus, y el mundo, la población, no está vacunada. Hay países que no han tenido. Y que van a tardar muchísimo. Van a tardar mucho. Como el nuestro. Sí, claro. Mira, aquí nos están prometiendo que ¿qué dijeron? Para septiembre ya estamos todos terminados. Pues sí, pero yo lo dudo. Mira, eso vamos a ver. A mí no me gusta, ya sabes que a mí no me gusta qué va a pasar, qué no va a pasar. Sí, no te gusta jugar al mago ni al adivino. No, porque no tengo pues no, ese poder y no tengo la esfera de la bola de cristal. No tiene sentido. No, es absurdo, es perder el tiempo y entonces no enriquecemos el pensamiento. Ahora, claro que sí es importante preguntar qué pasaría si, o siempre, como se dice, pensar fuera de la caja, o siempre tratar de buscar otra incógnita. El secreto de la filosofía no es encontrar las respuestas, sino hacer las preguntas adecuadas o hacer cada vez mejores preguntas. Mejores preguntas, ¿qué quiere decir mejores? Pues preguntas más completas, con mayor sentido, que realmente nos lleven a una respuesta más alto. Una respuesta que nos dé un buen entendimiento, ¿sí me explico? Que nos ayude a evolucionar como seres humanos o como sapiens, como homo sapiens, ¿no? Entonces, cerrando un poco esto que estamos diciendo, Luis, aquí hay un tema psicológico muy importante, colectivo, que ya la gente está muy cansada, muy desesperada, saturada, ¿no? Deteriorada psicológicamente. Sí, y físicamente. ¿Sabes cuánta gente dejó de hacer ejercicio? ¿Cuánta gente ha subido de peso? De por sí no se movía y ahora se mueve menos porque no puede salir, porque sus espacios son reducidos. Yo no sé cuánta gente será como tú y como yo, que tenemos una pista de carreras adentro de la casa. Pues no creo que muchos. Yo creo que pocas personas tienen una pista de carreras, al menos como la tuya y la mía, que están muy bonitas, con un tartán bien puesto y todo, ¿no? Cree. O sea, no, sí, créalo, si se lo decimos aquí, créalo. ¿No? ¿Por qué? Pues, ay, por favor. Entonces, imagínate todo lo que ha cambiado en ese sentido. Ahora, hay que esperar también, bueno, ahorita ya estamos viendo consecuencias. Mucha gente que está con muchos problemas en todos los sentidos, económicos, sociales, psicosociales, ¿no? En muchos. Y ahora hay que ver cuáles son las consecuencias de todo esto que ha pasado. Ya lo platicamos también. ¿Qué va a pasar ahora que tengamos que hacer una evaluación del sistema educativo mexicano? Y olvídate de eso. ¿Qué va a pasar cuando los jóvenes y los niños y todos los mexicanos que han estado aprendiendo cosas, que en este año de educación tan deficiente, que no es culpa de nadie, por favor, que quede claro, no estábamos preparados para la educación a distancia, no estábamos preparados, no de esta manera. Entonces, ¿qué va a pasar, Luis, cuando se tengan que conectar los conocimientos con la realidad? ¿Qué va a pasar cuando el niño de quinto de primaria tenga que aplicar sus conocimientos en primero de secundaria? Porque todo el año de quinto se la pasó pues en la ignominia, en la desesperación, en no entiendo la computadora, en estoy muy cansado, me estoy durmiendo frente a la pantalla porque yo no aguanto esto, no le entiendo a la maestra y no puedo interactuar, me extraño a mis amigos, todo ese tipo de cosas. ¿Sí me explico?
Imagínate qué va a pasar cuando el estudiante de universitario este año, que no captó todos los conceptos que se le dieron en la universidad, los tenga que intentar aplicar el próximo año, o dentro de 2 o dentro de 3, y que resulte que no puede porque no sabe, porque la educación falló. No sé si me explico. Las consecuencias de todo lo que estamos viviendo hoy, que de por sí ya son bastante negativas en el país. Imagínate el bajón, la caída que nos vamos a dar ahora con estos resultados, cuando tratemos de retomar esta nueva rutina, ¿no? Esta nueva normalidad, porque va a ser nuevo, necesariamente tiene que ser nuevo. Y qué bueno que lo sea, Luis, porque yo espero que amanezcamos diferentes. Yo espero que cuando todos estemos en semáforo verde, cuando todos estemos vacunados, que de verdad hayamos adquirido algún aprendizaje. Ojalá que sí. Pero fíjate, William, yo hago, al igual que tú, el llamado a la gente, a nuestra audiencia, a que sea pues consciente, que esté consciente del riesgo que hay al salir. Está bien que se están reactivando las cosas, los trabajos, los empleos, las actividades escolares muy pronto. La vida va a llegar otra vez a la normalidad, entre paréntesis, o entre comillas, a una normalidad, porque bueno, todo es normal hasta esto que estemos aislados. En cierta manera, pues pudo haber sido así, o puede durar, pues imagínate que haya durado 10 años esto, ¿no? Que te hubieras acostumbrado. Todo el deterioro, a todo se puede acostumbrar el ser humano, menos a comer. Pues si hubiese durado 10 años, entonces ya estaríamos en una dinámica completa. Ya no habría ni siquiera una normalidad. Bueno, sí, habría una nueva normalidad, pero habría una nueva dinámica completa en todo el mundo. ¿Te imaginas si esto durara 10 años? Sería catastrófico. Mira, ¿no? es muy similar. Afortunadamente. Pues somos también muy quejosos, William, sí, ¿no? pero somos muy inteligentes, porque mira, toda proporción guardada, Luis, esto que estás diciendo ya lo vivimos. Si te voy a poner un ejemplo, en los 90s, con el SIDA. El SIDA, sí. No, o sea, ahí está. O sea, ya lo vivimos, ¿sí me entiendes? Tuvimos que permitir. No, bueno, en otra escala, porque la ciencia se apuró, ¿sí? y porque entendimos rápidamente cómo era este síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Pero ahí tenía que haber un contacto sanguíneo o sexual. No importa. Para la transmisión, ¿no? Aquí era un poquito más por aire. Peligroso por pero la intensidad, sí, pero la intensidad del problema, la gente pensaba que nos íbamos a morir por el SIDA. De hecho, hasta hay como estudios que son medio parientes, el VIH y el SARS-CoV-2, ¿no? Habría muchas cosas que investigar, ¿no? Hay muchas cosas que investigar. Pero esto a lo que te refiero, Luis, es a que históricamente, en los miles de años, cientos de miles, millones de años que tiene el hombre sobre la Tierra, ya hemos tenido varios ensayos de estas situaciones. Ya nos ha pasado. No es la primera vez. ¿Sí me entiendes? Y tenemos que remontar y tenemos que volver a vivirlo. Y tenemos que aprender de esto. ¿Sí me explico? Pero ya pasó, no es la primera vez. Entonces, no nos debe de sorprender. Tenemos que seguir confiando en la capacidad del ser humano para salir adelante, en la capacidad del ser humano para sobreponerse a todas estas adversidades. Y yo creo que sí lo vamos a poder, que lo vamos a hacer, porque tenemos miles y miles y miles de años en la Tierra lográndolo. Ahora, el día que la Tierra se harte de nosotros, yo no estoy diciendo que vayamos a quedarnos para siempre, que habría que entender que es para siempre. No nos vamos a quedar para siempre en el planeta porque somos una especie más que habita este lugar y que en algún momento dado, probablemente por como hemos visto la historia del planeta, las condiciones van a cambiar y va a ser inhabitable para una especie como nosotros. Y otras especies podrán quedarse. Y esto, Luis, usted que nos hace favor de vernos, es parte de ese impulso y de esta fuerza que tiene la vida. De la misma evolución que ha tenido el cosmos. Sí, que es lo que los alemanes llaman Trief, este impulso que tiene la vida. Y de ahí toda la teoría de las pulsiones de vida y de muerte de Freud. Pero es que me gusta el término porque es muy claro. Muy rico, ¿no? Es muy claro. Trief. El trief es el impulso de la vida, es eso que te mantiene vivo. Muy simbólico, ¿no? Es eso que hace que tu cuerpo, que te muevas, sin vacuna, que sin vacuna y sin medicina pueda no enfermarse de COVID-19. ¿Ya me entendiste? Es eso. Y también es, atendiendo a la teoría de Freud, de las pulsaciones de vida y de muerte, de las pulsiones, perdón, también es cuando haces una cosa loca, como aventarte desde un parapente o de un paracaídas o desde la cima de una montaña con un traje de estos que parece que son papalotes humanos, esas cosas que de pronto uno dice, oye, te estás jugando la vida, sí, pero hay un impulso que tiene el ser humano, que es un balance que está todo el tiempo ahí en tu vida, en tu cuerpo, ¿sí me entiendes? Es este balance. Freud lo dijo muy bien con la pulsión de vida, pulsión de muerte, ¿no? Ahí está. Y tiene mucho que ver con todo lo que hemos estado viviendo y con todo lo que estamos hablando. Más allá, mi querido Luis,
¿cómo llamarlo para que no se oiga tan feo? Pues de la mala onda de la política, ¿me entiendes? Ya tocaste la campana de la política y eso voy, William, que a mí lo que me preocupa es que este paso, esta transición que en teoría le da al gobierno de la Ciudad de México en específico, esta urgencia de dar el salto, de ya empezar clases, etcétera, que ojalá no sea por el periodo electoral que estamos por vivir. Desgraciadamente, William, no somos maduros, no somos responsables a nivel social. Hace unos días se le dio la libertad, se dio la posibilidad al fútbol mexicano de volver a tener gente en los estadios. ¿Y qué pasó hace 2 días en el estado de Pachuca? Que hubo un sobrecupo, ¿no? Entonces, el señor Jesús Ramírez, que es el propietario del Club Pachuca, pues ya está citado, ¿no? Por las autoridades para comparecer. Pues ya le van a cobrar más de 500,000 pesos. Le cobran, sí, pero pues como si una cantidad valiera la salud o la vida de unas personas, ¿no? Pero eso no significa o sea, nada. nos quejamos, William, de lo de la línea 12. Eso es una negligencia también, William. Puede ser hasta un crimen, porque por tener dinero, por tener una taquilla, estás arriesgando y aparte la autoridad te indica de un aforo y no puedes pasarte ese aforo. Entonces, a mí lo que me preocupa es que el gobierno esté más preocupado porque la gente vaya a las urnas a votar, porque tenga la respuesta, a que en realidad cuiden. Pero ¿dónde está? Yo no veo cuál es la responsabilidad del gobierno diciendo, o sea, el gobierno les dio un límite. Que el gobierno quiere reactivar. Pero a ver, el gobierno puso un límite y alguien, habría que ver quiénes son los responsables, alguien dejó entrar más personas. Tú eres del estadio, O sea, sí. estoy hablando del estadio, ¿no? El metro es otra cosa, el metro ya lo hablamos aquí bastante, creo yo, y no tiene nombre lo que hicieron. No tienen vergüenza y no tienen una referencia nada más de la responsabilidad que hay, sea uno, o sean 100, o sean millones. Pero aquí, mi querido Luis, acuérdate que desde que empezó el tema de la pandemia y conforme fuimos aprendiendo cómo funcionaba este tema y cómo podríamos defendernos y cómo iba trabajando la ciencia tanto para el tratamiento como para los medicamentos, como para la vacuna, que todavía no hay tratamiento y medicamentos, pero para la vacuna, acuérdate, mi querido Luis, que durante todo este camino hemos tenido que mediar entre lo económico y la salud. Eso es algo que no podemos evitar en un país de las características del nuestro. Nuestro país necesariamente tiene que estar balanceando todo el tiempo. Tiene que sortear ambas condiciones. Y la gente que tiene que salir a trabajar, tiene que salir a trabajar. A ver, ya bastante dolor hemos tenido con los más de 200,000 muertos por COVID. No queremos otros 200,000 muertos de hambre. Y no queremos otros 200,000 muertos por inseguridad y porque están saqueando la ciudad, porque la gente se está robando por hambre. Sí me explico, y a lo mejor aquí estoy exagerando, pero en la parte del trabajo, y porque además, Luis, desde el principio se determinaron unas cosas que se llaman actividades esenciales, que son actividades que no pueden parar salvo un verdadero caso de emergencia. Porque entonces imagínate que a nosotros nos mandan a nuestra casa a quedarnos encerrados y también mandan a su casa a quedarse encerrados a los que trabajan en el agua, en la luz, en el teléfono, en la comunicación, en la basura, las autoridades, en la seguridad. Imagínate. Sería una catástrofe. Entonces, a ver, ahí es en donde tenemos que aprender a mediar y siempre va a haber un grupo que se exponga más que otro porque su actividad así lo requiere, porque ese es el acuerdo y porque esa es la dinámica de la sociedad como la conocemos y como la entendemos hoy. Entonces, ahí no podemos señalar, o sea, el gobierno está haciendo un esfuerzo y los gobiernos están haciendo un esfuerzo muy grande por tratar de contener a la gente, ayudar a que algunos sectores medios se mantengan, que siga habiendo producción y que siga habiendo consumo, pero al mismo tiempo que la gente que no tiene que salir no salga para que se proteja. Entonces, no hemos acabado de entender que va la vida, que se nos va la vida o nos va la vida en esta necedad o en esta insistencia por querer salir, porque ya quiero ver a mis amigos, porque ya me hace falta irme a emborrachar, porque ya quiero ir a un concierto, porque esa es la gente que más ha levantado la voz. ¿Sí me entiendes? Sí. Porque la gente que lo ha vivido de cerca, Luis, yo creo que mejor dice, ¿saben qué? Los que se quieren salir no tienen ni idea de por qué se quieren salir. Los que han vivido, ¿qué? Los que han estado enfermos y los que han perdido familiares y gente cercana por esta enfermedad. O sea,
ahí está el tema que tenemos que reflexionar. Y a mí me llama la atención que sigamos discutiendo esto, que la gente siga enervada porque no la dejan salir. A ver, nadie le está diciendo que se quede en su casa amarrado, nadie le está poniendo seguro y tragándose la llave. Usted puede salir si quiere, pero le están diciendo que si sale corre riesgo su vida. Ya si usted es de plano suicida, ¿no? Entonces, bueno, pues adelante, salga y hágalo. No, o sea, si usted cree que las cosas siempre son catastrofistas y usted piensa que todo lo que le dicen es mentira y que todo lo que le dicen se lo dicen para controlarlo, pues entonces la verdad, mis respetos, mi consideración y mi felicitación al tipo que se le ocurrió encerrar a 7,300 millones de seres humanos en el mundo, porque seguramente ganó mucho, seguramente, porque hay gente que dice que esto es una teoría de conspiración, ¿no? Que en contra de Estados Unidos, que si los chinos y los árabes, en contra de que Estados si los Unidos. rusos. No, pues o sea, eso habla de la ignorancia y de la ingenuidad de la gente. O sea, las cosas no funcionan así. O sea, no es así. Pues sí, son teorías finalmente pues sí, catastrofistas, ¿no? Así es. Oye, William, pues bueno, hablando, digamos, de la política, ¿no? Ya te comenté mi inquietud de que ojalá que no sea porque quieran a las personas que vayan nada más a las urnas, que seamos responsables. Otro de los puntos importantes, William, es, tú comentaste echarle un poquito el ojo a las campañas, a lo que es la propaganda de los distintos candidatos que hay ahorita, digamos, pues haciendo su trabajo para obtener el voto. Pues más allá de encontrarme una plataforma adecuada, que sí hay por ahí uno que otro candidato que pues es o trata de ser serio, aquí lo que me llama la atención es que es lo contrario, el común denominador es estrafalario, cae en, digamos, en lo ridículo. Están bailando, están, por ahí hay una, digamos, un aspirante en el norte del país que pues quiere ganar votos a través de implantes para la mujer e incluso se descubre el busto para que pues obtengan mayor cantidad. No digo nombres por respeto a la misma candidata, pero bueno, está esta parte. ¿Y no hay implantes para los hombres? Pues no, hasta ahorita entonces yo no voto por de parte de ese ella, candidato, no, o por esa candidata. No voto por o por ejemplo el caso de Evelyn, la hija de Félix Salgado Macedonio, que hasta ahorita no ha habido ninguna plataforma, no ha dicho ningún discurso, se la pasa cantando, se la pasa con el vocalista de los Johnny's cantando, coreando, aplaudiendo a su papá, que su papá no deja de ir a los mítines. Entonces, más allá de entrar en pura cosa, digamos, de un análisis comparativo de la oferta, a mí lo que me llama la atención y lo que me preocupa es que no hay esa oferta. Y por otro lado, lo que vimos esta semana, o sea, estos días, la semana pasada platicábamos de los homicidios a estos 80 y tantos candidatos, e incluso ahorita la retención que hubo en Valle de Bravo, en el sentido de pues esta candidata que pues le exigieron prácticamente el abandonar su candidatura, ¿no? Por cuestiones de pues por cuestiones, digamos, ajenas a ella, pero que es una presión por parte de grupos pues vinculados con la delincuencia organizada. Para mi modo de ver, es un asunto muy importante en el sentido de, pues, habla William, y yo quiero preguntarte, habla de que estamos en manos de unos candidatos que no les interesa más que ser estrambóticos, lo más visible, lo más, pues, digamos, chistosos para ellos, y por otro lado, la parte de que desgraciadamente el crimen organizado está decidiendo a quién poner o a quién dejar en la cuestión de los candidatos. Y esto es preocupante porque o los eliminan a los que no llegan a un acuerdo, y a mí me preocupa más que los que ya estén compactos con la delincuencia organizada. No puedo hablar de una generalidad, no tenemos digamos, un documento, una investigación que lo avale, pero ya bajo el panorama que está, a mí me hace pensar, como mucha gente, que el crimen organizado está inmerso, pero de manera preocupante en las candidaturas en las próximas elecciones. ¿Cuál es tu punto de vista, William? Yo veo, Luis, un divorcio muy grande, muy fuerte, muy violento, una ruptura violenta entre lo que es o lo que debiera ser
una plataforma, un decálogo, una propuesta política dirigida realmente a la gente con un verdadero mensaje serio, con un mensaje responsable, con un mensaje inteligente, bien pensado. Yo lo que creo y lo que veo aquí es un desprecio por parte de estos tipos que se creen no sé qué y que se les llama clase política, pero yo veo un desprecio muy grande por la ciudadanía y por los votantes. En esta dinámica de querer conquistar o ganar o atraer el voto de la ciudadanía, se les olvida lo importante y piensan que la ciudadanía no es inteligente. A mí me parece una ofensa lo que hacen los políticos. Todas las estrategias de comunicación de todos los partidos en México son deleznables. No tienen sustento, no se soportan en nada. Están tomando el camino fácil. ¿Qué es esto? Pues es un reflejo de la clase política mexicana, pero de cierto nivel, de estos que están ahí tapando, poniendo los velos, distrayendo a la gente, haciendo ruido, para que no pongamos atención a las cosas importantes. Me preocupa que la sociedad tenga que tomar una decisión, y esto lo he venido diciendo desde hace ya 2 procesos electorales con 4 con este. Me preocupa que la sociedad tenga que tomar decisiones solamente con el conocimiento de lo que pasa en los medios de comunicación, derivado de la propaganda de cada uno de los partidos. La semana pasada dije varias veces y hablé de un concepto que se llama la spotización de la política. Uh-huh. En México, la política se hace a través de los spots en tiempos oficiales que el Instituto Nacional Electoral distribuye en todas las estaciones de radio y televisión en México. Y eso me parece tremendo. Ese es el escaparate que utiliza la gente para enterarse por quién va a votar y por quién no va a votar. Por eso las fuerzas políticas que están peleando por ocupar el poder y que tienen esos intereses abyectos, lo único que hacen es desacreditarse entre sí. Entonces, todo esto es reflejo no solamente de la clase política, también esto es reflejo del asco y la apatía que tiene la gente por todo lo que tiene que ver con la política, porque la sociedad está harta, desde hace muchos años, está harta del juego hipócrita de los políticos y de esta actitud que manejan de yo te prometo, yo te voy a dar, y piensan que la gente no se entera. Mira, hay un partido político por ahí que está diciendo que van a recuperar las guarderías, cuando a uno de sus presidentes se le quemó una de las guarderías más reconocidas en Sonora, ¿no? O sea, nada más por decir, y es un candidato del PAN. Y luego dicen que quieren regresar el seguro popular, cuando fue un desastre lo que hicieron ellos mismos. Ellos creen que la gente no se acuerda y ellos creen que la gente no lo ve o no lo entiende. ¿Tú crees que una mamá que perdió a su hijo en una guardería porque se incendió va a querer que regrese un partido como ese? Por poner un ejemplo, todos están hablando de lo mismo. Ahora resulta que todos nos van a dar lo que nos quitaron con anterioridad. Y la pregunta siempre es la misma: ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué cuando eras oposición no hiciste lo posible porque esto se lograra para beneficio de la gente, no para beneficio tuyo? De tal manera que la gente te recuerde y siga votando por ti. Es decir, esta es una lógica que no se ha entendido desde hace muchos años. A mí me parece una pérdida de tiempo y de dinero estar escuchando esta cantidad de spots que no dicen absolutamente nada. Y si la sociedad, o si más bien, si los políticos creen que la sociedad va a tomar una decisión en favor del partido que tenga la mejor canción, o la candidata más guapa, o al candidato más alburero, o al que diga los chistes más divertidos, o al que le pegue más al contrincante, pues entonces imagínate el tipo de política que vamos a tener. Vamos a tener funcionarios que nos van a decir por qué no nos pueden atender y por qué no nos pueden dar el servicio que les estamos pidiendo. Que eso es algo que pasa en México desde hace muchos años. Es justificar por qué las cosas no se hacen bien. Y siempre la gente tiene que decir, y sacudirse la responsabilidad. Yo no soy responsable, yo no fui. Siempre hay que buscar un culpable. No existe la lógica de resolver. Entonces, Luis, es que lo que tú estás planteando es un tema muy triste.
De verdad, es un tema muy desagradable. Yo diría que desolador, William. Es desolador, también lo es. Porque te sitúa en una desesperanza de parte de la población. Pues en una apatía, y ya te lo dije la vez pasada, la palabra de este país es la indolencia. Ajá. Por los dos lados. Y la otra, cuando la sociedad, digo, nosotros lo estamos haciendo ahorita, para que no digan que nosotros no lo hacemos, pero cuando la sociedad va a exigir que haya propuestas políticas claras, decentes, que dejen de estarse peleando entre ellos. ¿Cuándo va a existir eso? ¿Cuándo vamos a romper el esquema de que el partido me da y mientras me dé, voto por el partido? La compra de los votos, que esto es de todas las denominaciones, no es ni de uno ni de otro, no es exclusivo de uno o de otro. Esto de las tarjetitas, de las tarjetas, que ya ves que hace un sexenio no sé cuánto problema hubo por Sodexo, o no sé por cuál, me da igual, o sea, espero que no se enoje ninguno, porque me equivoque del nombre, pero todos los partidos usan tarjetas para darte dinero, todos. Lo que la gente no ha acabado de entender es que, mire, si a usted le dan, reciba y vote por quien quiera. Pues sí. Así de fácil. Si te dan, recibe, pero vota por quien tú quieras, después de haber hecho un examen, después de haber visto tu realidad, de haber analizado William. Eso, analizar lo que está pasando. Mira, vamos a seguir platicando después de una pausa, lo que tú William. me digas, claro. Mando saludos a Aida Nava, dice buenas tardes, te mandamos saludos a Aida Nava. Hola. Y como cada semana también, al igual que Aida, María Ana Aviña, toda la familia Aviña Patiño, dice: hola Luis, nos da mucho gusto poder ver el programa, nos dan excelente información, muchas gracias. Reciban saludos de la familia Aviña Patiño desde San Antonio, Texas. Esta es la voz de quien ve Debate y Controversia. Regresamos. Continúa con nosotros en Debate y Controversia. En unos segundos regresamos. Ya estamos de regreso en Debate y Controversia. Que continúe la polémica. Oye, William. Oigo. Una cuestión. Aquí también no es compromiso de parte de la sociedad el que pues no están en esta forma, digamos, siendo responsables. Ya lo comentabas tú, no hay un interés, hay una apatía, hay un cansancio de parte del ciudadano de que cree cada sexenio y cada sexenio pasa lo mismo. Uh-huh. Pero pues tampoco se van a corregir las cosas por sí solo. O sea, si la sociedad no se hace responsable de investigar, creo que nos faltan recursos también a nivel mediático. Creo que el espectro de los medios tradicionales no abarca a todos los candidatos. O sea, realmente se centra en los más polémicos, en los que en cierta manera tienen una difusión por parte del gobierno y por parte de estos intereses que platicábamos en otros programas, para nada más pues darle la pantalla, darle el espacio, darle el foro a Salgado Macedonio, no le des a su competencia, y mucho menos a otros candidatos con digamos, con aspiraciones más no pequeñas, pero sí de menor impacto, ¿no? Este tipo de cosas. ¿Qué es lo que opinas? Mira, yo pienso, Luis, si entiendo bien por dónde estás llevando el comentario, que lo que le hace falta a la sociedad es un poco más de preparación, y esto no lo digo de manera despectiva, sino la gente necesita tener una sensibilidad mucho mayor. La gente necesita realmente, o necesitamos, darnos cuenta de la importancia que reviste la política para un país, porque la política es todo lo relacionado con la polis, es lo relacionado con la ciudad, y nosotros somos la ciudad, la gente es la ciudad, no los edificios, no las calles, no las farolas, no las fuentes, no, ni los camellones. Nosotros somos la ciudad, nosotros somos quienes hacemos las cosas, los seres humanos. Yo soy de la idea de que lo primero que necesitamos es homologar un concepto de la política. ¿Qué entendemos por política? Como sociedad, como sociedad. Entonces, aquí estoy haciendo responsables también a quienes diseñan los planes de estudio, estoy haciendo responsables a los padres de familia, estoy haciendo responsables a los maestros y estoy haciendo responsables a los ciudadanos en general, porque la gente siempre tiene una esperanza, cuando es muy joven, la gente tiene la esperanza de tener 18 años porque piensan que ya son mayores de edad, de acuerdo con la ley o ante la ley, y entonces ya pueden hacer lo que quieran, ¿no? Esa es una idea preconcebida, que tenemos un lugar común que existe. Y sí, en una parte sí es cierto. A partir de los 18 años tú eres considerado mayor de edad ante la ley, tienes derechos, tienes obligaciones. El tema es que todo el mundo piensa más bien en sus derechos y se les olvidan las obligaciones. ¿Por qué lo digo? Porque votar es un derecho, pero es una obligación y está en la ley.
Y no hemos terminado de entender eso. Entonces hay que conceptualizar y después entender, interiorizar el tema de qué significa la política, qué es la política, qué papel jugamos nosotros como ciudadanos en la política, qué significa que el hecho de ejercer nuestro voto sea un derecho, pero al mismo tiempo es una obligación. Tiene implicaciones muy importantes. Ya que hayamos entendido eso, tenemos que ponernos de acuerdo sobre cuál es la vocación de este país. ¿Hacia dónde queremos llevar a este país? Cuando nosotros nos sentamos a platicar sobre este programa, siempre platicamos hacia dónde lo queremos llevar, ¿no? Ujú. ¿Cuál es el propósito del programa? ¿Qué queremos ofrecerles a nuestros amigos que nos hacen favor de vernos y que nos permiten acompañarles todos los viernes? Y en ese sentido, vamos encontrando la vocación, los objetivos, que además esto es muy interesante porque el programa, por poner un ejemplo aquí cercano, el programa solito te va pidiendo hacia dónde evolucionar. Lo mismo pasa con la vida. Con la polis. La polis te pide la evolución. Por eso no somos los mismos ahora que hace 100 años. Somos diferentes por muchas razones. Es este impulso del que hablábamos al principio del programa. Y ya que hayamos entendido cuál es la vocación de este país, hacia dónde va, quiere decir que ya nos comunicamos, que ya llegamos a un consenso, que ya debatimos ideas y que ya tenemos claro qué pensamos y qué queremos de este país y para este país. Y después de eso tenemos que inculcar la importancia y la necesidad de la participación. A mí no me gusta, me desconcierta mucho que la gente dice, a mí no me gusta hablar de política. De política no se debe hablar en la mesa o a la mesa, ¿no? No se debe hablar de eso, de política y de religión. Pues ¿cómo no se va a hablar de eso? Entonces, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo? ¿Cómo vamos a intercambiar ideas? ¿Y cómo vamos a llegar a algo mucho más arriba, algo más superior, por decirlo de alguna forma? ¿Sí me explico? Esto que no me gusta es cuando la gente dice, a mí la política no me gusta y yo no participo. O ¿yo qué puedo hacer? No soy apolítico. O ¿mi voto qué? Mi voto no significa nada. No, claro que sirve. Y ser apolítico no es hacer política. La verdad es un desentendimiento irresponsable que no se justifica, que no tiene razón de ser. Necesitamos de verdad, es algo que nos ha hecho mucha falta en este país, desde toda la vida. Necesitamos mayor participación en los temas de la política. Y no estoy diciendo que andemos grillando, ni que nos andemos de campaña con el candidato, ni que andemos ganándonos un puesto o un hueso en una legislatura o en un gobierno. No, no se trata de eso. Nuestra participación tiene que ser mucho más activa, pero mucho más simple. Y empieza, Luis, amigos, empieza en nuestra casa. Es lo que te iba a decir. Empieza en la cuadra. Que así como te procuras que haya luz, que haya seguridad, que cierres las puertas, que existan todas las cosas, parte de esa sociedad es preocuparte por quién maneja tu país. Y ponerte de acuerdo entre tus vecinos, entre tu familia primero, luego tus vecinos, tus amigos, y empezar a resolver los problemas que están cerca para que veas cómo sí funciona la organización y para que veas cómo el intercambio de ideas de verdad sí da resultado. Y después lo vas haciendo más grande. Y poco a poco va creciendo y entonces te conviertes en el vecino activo que se encarga de la cuadra y de la seguridad de la cuadra, y el otro vecino se encarga de la limpieza de la cuadra, y entonces funciona de maravilla y eres la cuadra más limpia de la colonia. Pero luego entonces los vecinos se dan cuenta, se organizan y tu manzana es la manzana más limpia de la colonia. O la delegación, ¿no? La ciudad. Sí, y ahí vas creciendo. Así funciona. Pero desgraciadamente nos queda tan lejos eso. Estamos tan acostumbrados a ni siquiera hablarle al vecino, de odiar al vecino, de vivir en un conflicto constante. Si estamos en conflicto constante con el que vive al lado y a veces con nosotros mismos, pues ¿cómo no vamos a estar en conflicto con todo lo demás? Así es. Oye, William, y también, ¿qué opinas tú, por ejemplo, de esta pues teoría? ¿Qué pasa si es realidad el hecho de que tengan todo controlado los grupos de crimen organizado? En la cuestión esta de las elecciones. ¿Todo controlado? O sea, me refiero yo que ya han matado muchísimos y la parte esta de que pues los que les dejan ser, los dejan trabajar, porque ya hubo un acuerdo entre ellos y estos grupos criminales. Mira, a mí me da pánico. No me gusta ver las cosas así. Yo lo que entiendo y desde hace mucho tiempo es que la política está contaminada. La vida cotidiana de este país está contaminada con muchas cosas, entre ellas gente que se dedica a lo ilegal. Yo
quiero ser muy cuidadoso cuando tocamos el tema de crimen organizado, ya te lo dije la vez pasada. Para mí el crimen organizado está dado de alta en el INE. Para mí el crimen organizado se sienta en las curules de San Lázaro. ¿Me explico? Ahí está el crimen organizado, pero el crimen organizado también está en el mercado sobre ruedas y el crimen organizado también está extorsionando a los negocios y a las empresas en la calle, en todos lados, en todo el país y en el mundo, porque esta es una actividad internacional. Y el crimen organizado está en la trata de personas y en el narcotráfico y en el tráfico de armas y en el contrabando de mercancías. Sí, son muchas variantes. Y el crimen organizado está en el robo de vehículos y está en todos lados. O sea, es que el crimen organizado no es una sola cosa. A eso es a lo que me refiero. Es una telaraña. Entonces, hay personas que se dedican a diferentes actividades, estas mismas personas, que unas son ilícitas y otras son políticas, ¿no? Para no decir que son lícitas. Sí. ¿Sí me explico? Entonces, es una mezcla, mi querido Luis. Y claro, hay gente que se dedica a lo ilegal, que le interesa estar vinculada en lo político, porque el poder y la política son las herramientas para poder lograr lo que tú quieres. Tus fines. Tus intereses y tus fines, claro, alcanzar tus objetivos. ¿Me explico? Entonces, de pronto, si alguien me dice... ¿Tú crees que está exagerado? No, ¿Esta visión? No, está mal planteado. Está mal planteado. O sea, lo que estoy diciendo es que están revueltos los ciudadanos que trabajan en lo formal y los ciudadanos dentro de las organizaciones políticas hay gente que pues esa es la idea, está vinculada. O sea, lo que yo quiero dejar claro, a mi entender, yo no tengo la verdad. Sí, o sea, no tanto lo que quieren dar los medios de que son como títeres de los criminales que llegan y le dicen, oye, tienes que hacer esto. O sea, sí, lo sí que es estoy así, diciendo... pero hay mucha gente que está allá dentro de la política y que ayuda, que por sus propios intereses, pues ayuda a estos grupos. A ver, el crimen organizado se sienta a la mesa con el no crimen organizado. Sí. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Sí. O sea, no podemos hacer esta distinción porque les viene muy bien a todos. ¿Sí me explico? O sea, esta gente que se denomina... No hay un grupo de personas que vivan en algún lugar o que se reúnan, que tengan su convención de crimen organizado cada año ahí determinen cuáles son sus estrategias. No, o sea, esto funciona completamente diferente. Feria del crimen organizado. Hay personas dentro de las estructuras políticas y económicas y mediáticas en este país que alcanzan eso y además se dedican a otras cosas. A ver, no hagamos una distinción porque no la hay. ¿Sí me explico? Sí, estoy porque es que de pronto uno dice crimen organizado como si fuera un grupo de personas hace 8 días, ¿no? Que vive encerrada en algún lugar y ahí se ponen de acuerdo en una isla y desde ahí controlan. No, señor, territorio. No, comen juntos, ¿ya me entendiste? Trabajan juntos, se ayudan juntos, se echan la mano entre ellos, se tapan entre ellos. A ver, ¿cómo te puedo dar yo un permiso a ti para que hagas una obra y después de esa obra me das una lana? Es que exactamente, ¿no? El crimen organizado también sería la corrupción pues, que todos realizamos. Por eso te dije, y además, bueno, porque el crimen organizado está bien tipificado. Sí, pero me refiero que todo lo que aqueja a la sociedad, en cierta manera va entrelazado. Sí. O sea, de alguna u otra forma. Así es. Pero si de pronto tú me dices que hay un grupo que son las cabezas de un cártel que le dicen al gobierno, ahora pones a pues no. O sea, lo que estoy diciendo es que juegan en el mismo equipo, están en la misma línea. ¿Sí me entiendes? O sea, no es de que haya unas personas que obliguen a las otras a poner unos candidatos y si no los ponen, los matan. Claro, los matan porque hay desacuerdos y los matan porque hay gente que no quiere hacer lo que ellos dicen. Con la candidata de Valle de Bravo, ¿qué observas? En el sentido de que quería incluso, la apoyaron varios, digamos, varios funcionarios, incluso creo que hasta ahí intervino el gobernador del Mazo Maza, en el sentido de que dijo, ¿sabes qué? Mejor párale, porque esto sería como incitar a este grupo que pues la privó de su libertad un momento, ¿no? O sea, me refiero yo sí estoy preocupado, William, porque entiendo que no es a nivel general, entiendo que no es un control totalitario, pero sí está ocurriendo los asesinatos y estos focos rojos para mí, estos brotes. A mí me preocuparía que no saber en qué porcentaje el crimen, por así llamarlo, organizado, que estoy de acuerdo contigo, no debe llamarse como tal, estos delincuentes estén en control o el político ya no tenga ni siquiera esa capacidad de negociar, de poder platicar con el delincuente.
que el delincuente lo tenga asoleado. Bueno, yo te diría que hay delincuentes políticos y hay políticos delincuentes, Sí. ¿no? O sea, pues sí, la verdad, Ok, ¿no? Pero es que sí. por como lo estás planteando, Sí. ¿no? Y aquí te puedes dar cuenta del valor que se le da a la vida ahora, Sí. ¿no? Cuando cualquier persona puede ser sustituida por otra si no hace lo que tú quieres que hagas. Esto es un esquema de poder en el más terrible y triste escenario que puede haber. Porque otra vez, ya te lo dije, la política ha perdido tanto valor y la gente la desprecia tanto que la han tomado en sus manos precisamente estos grupos que no tienen escrúpulos y que no se tientan el corazón a la hora de alcanzar sus intereses y matar a quien tengan que matar. ¿Me explico? Esto no pasaría si fuésemos una sociedad más organizada, si los mecanismos de impartición de justicia y de seguridad del Estado funcionaran como tienen que funcionar. Pero la pregunta es, ¿por qué no funcionan? ¿A quién le beneficia que no funcionen? ¿Quieres ver a quién le beneficia? Pues a todos estos. Si matan a uno y ponen a otro, ¿qué dices, no? Pues sí. ¿Cuáles son las actividades que están ahí haciendo daño? Todo el mundo dice que son los cárteles, ¿no? Los que ponen a los candidatos. Y entonces, ¿cuándo vamos a terminar con los cárteles? ¿Cuándo vamos a legalizar el consumo de drogas? ¿Cuándo vamos a verdaderamente ponerle un alto? Pues cuando la gente que toma decisiones ya no tenga intereses. Y eso está muy complicado, está muy lejos de pasar. Pues sí. Oye, William, Oigo. dice Calamapa, Hola, buenas tardes. que por cierto, me pidió un favor que hace 8 días, Sí. que no alcanzó a apuntar los libros, se me olvidó, estuve en contacto contigo en la semana, se me olvidó pedirte los libros que comentaste. En realidad, La semana yo no pasada. no tuve la oportunidad de acordarme y decirte, dice, No me totalmente de acuerdo. acuerdo, dice, debemos primero informarnos para llegar a la toma de decisiones y facilitar la vida en sociedad, Así es. resolviendo conflictos de manera democrática. Dice también ella, excelente libro, aquí dice que recomendaron, de Identidad de Fukuyama. Oh, está. Hace un llamado importante a utilizar la identidad para integrar y no dividir. Gracias por la recomendación. No, hombre, está. Entonces se dio la tarea, qué bueno que lo leyó. Gracias y qué bueno. Además, mira, qué bonito, qué interesante y qué enriquecedor. Qué padre, ¿no? Que nos lo digan, ¿no? Que nos hablen y que nos digan, oye, sí, lo leí y me pareció tal y cual. Es esta semilla impresionante que queremos, o sea, a través tuyo de tus libros que recomiendas. Toda la vida lo he hecho esta así. semilla que cuando germina, cuando vemos un brote así, da frutos. Da gusto, ¿no? No, es un libro sensacional. Sí. De verdad, para poner a reflexionar a cualquiera. Sí, si tienes duda, duda de cualquier otro libro, la verdad, digo, estamos abiertos. Sabes que cuentas con nosotros, igual el público. Claro. Cualquier duda o si tienen alguna, incluso quieren alguna recomendación de política, de comunicación, de cualquier tema, pues casi de cualquier tema, no muy específicos. Pues sería muy soberbio decir una cosa así. Pero bueno, básicamente de nuestros temas, ¿no? Nos gusta hablar un poco de nuestros todo. temas. La vida, cuando uno trabaja en los medios de comunicación y se dedica a este tema de estar al aire y producir programas y dirigir estaciones y dedicarse un poco también al tema del periodismo y a la información, necesariamente tienes que ampliar tu cultura, estás obligado a hacerlo. Si no, te quedas, te pierdes. Una de las grandes cosas que te dan los medios de comunicación es que te obligan a estar investigando y a recibir información y a procesarla y trabajarla. Y si te entra, como a mí me entró las ganas y el gusto por el conocimiento y por poder ayudar a la gente ampliando el panorama, la verdad es que te enteras de una cantidad de cosas y puedes platicar de una cantidad de cosas porque tienes que estudiarlas. ¿Sí me explico? Imagínate un productor de radio que tenga bajo su responsabilidad, porque los hay, que tenga bajo su responsabilidad 10 programas. Un programa habla sobre ecología. Otro programa habla sobre ciencia y tecnología. Otro programa habla sobre temas de salud. Otro programa habla sobre temas de derecho, legales. Otro programa sobre cuestiones fiscales. Otro programa sobre filosofía. Otro programa sobre literatura. Otro programa sobre música clásica. Imagínate, apenas llevo 8, ¿no? Imagínate que el productor tiene que estar imbuido en esos programas, tiene que estar buscando información de esos programas para esos programas, sabiendo que el conductor es un experto en esos programas y que además hay gente que normalmente siempre va a haber alguien que sepa más que tú, mucho más que tú, y siempre va a haber alguien que no sepa
lo que tú sabes. Ujú. Entonces, imagínate el compromiso y la responsabilidad de llegar con un conductor que sabe todo de religiones y decirle, oye, mira, tengo esta información, ya conocías este libro, ya leíste este artículo que publicó fulano de tal en tal país. Ujú. O sea, te obliga, Luis, te obliga. Es hacer una tarea para la vida cotidiana que además tiene impacto en la sociedad, que va mucho más allá de sacar una calificación, ¿eh? No es una tarea en la escuela. Entonces, la Es una responsabilidad responsabilidad muy grande alta. cuando lo asumes así, cuando lo Sí, asumes porque así. hay muchos que no, Hay unos que ni les importa. pero es una responsabilidad alta Así que en es, tu caso, así es. para todos los que nos están viendo, pues William tuvo 17 años, un programa Yo tuve nocturno, 17 años, un programa nocturno Sí. de las 11 o las De 12 las 12 a las 5:45 de la mañana. de la mañana, durante 17 años, 17 años. los días sábados para De domingo. sábado para domingo. Para domingo. Ajá. Y que no es fácil, obviamente tenías que Ajá, prepararte, ajá, así que es, leer, así es. para poder hablarle y entretener y tener el hilo, digamos, de la atención de toda la Y audiencia. además, todos los programas que me tocó producir, donde Aparte, tenía que estar a la altura de mis Ajá. conductores, entendiendo cuando me preguntaban algo, o cuando me pedían una información, o cuando teníamos un invitado que hay de mí, donde no supiera quién era. así es. ¿Me explicó? Y es por eso el gusto que nos da siempre debatir y platicar contigo. Pero lo importante, amigo mi querido William. Luis, muchas gracias, Luis, es un privilegio y un honor que me lo digas. Lo importante, mi querido Luis, es lo que tú le ofreces a la sociedad. Olvídate de todo lo demás, más allá de cualquier soberbia o cualquier... No, y sé que no lo haces por soberbio. No, es porque yo entendí, es que a lo mejor es culpa de la universidad y de mis maestros y de la Sí. vida. Yo entendí que si te ibas a dedicar a la comunicación o que si me iba a dedicar a la comunicación y pretendía trabajar en los medios de comunicación, tenía que haber un impacto en la sociedad. Ahora, yo decidí que mi impacto tendría que ser mucho más positivo y un poco menos frívolo que solamente el entretenimiento. Ujú. No estoy diciendo que esté mal, que quede claro, porque no quiero que me acusen de no sé qué. O sea, el entretenimiento está buenísimo y los medios de comunicación generan trabajo, recursos y entretienen a la gente y la sociedad se divierte y está padre, está Sí. padre. Pero yo entendí que mi responsabilidad era por otro lado, por la parte del conocimiento, por la parte de la divulgación, de compartir ideas para que podamos ir ampliando nuestra visión, que tengamos cada vez más herramientas para normar nuestro criterio y tomar mejores decisiones. Sí, sí, Así sí. de simple. No, y está padre, la verdad que tener esta diversidad finalmente es un fuera de serie, y yo lo digo así. No. Sí, realmente sí, lo que es. Y eso es lo que Y no debería es- de hacer la gente. Y mira, y no es de que los te esté dando, políticos. no es de que te esté dando la coba, como le No, dicen, yo lo sé, Max. No, sino no se trata de eso. simplemente a mí me enriquece. Yo te lo he dicho detrás de cámaras, todo lo que aporta, uno debe tomarlo para enriquecer su Siempre, perspectiva. todo. Y yo todo, aprendo todo. de ti, espero que Y yo de ti de mí y de aprendas nuestros algo. amigos. nuestros amigos. Mucho. Qué padre que, por ejemplo, esta niña nos comparta este libro que ya leyó. Sí, Está no, padre, qué bonito, los invitamos. Qué bonito. Igual sus comentarios, si le han leído libros o artículos o lo que usted quiera comentar, pues está muy bonito. Finalmente es un foro para el debate y la controversia. Sí, claro que Vamos sí. a una pausa y regresamos. Continúa con nosotros en Debate y Controversia. En unos segundos regresamos. Ya estamos de regreso en Debate y Controversia. Que continúe la polémica. También Caramapa dice, William, en verdad agradezco tu participación, he aprendido tus comentarios. Muchas gracias, de verdad. Es muy enriquecedor y muy estimulante. Así sobre todo. como el aplauso es el alimento del artista, en este caso sus comentarios es el alimento y no tanto para un ego, sino en el sentido de que nuestra labor como comunicadores está llevándose de manera adecuada. Sí, pero en todos sentidos, mi querido Luis, es muy importante que así como la gente generosamente nos abre su corazón y nos dice esto me gusta, también es importante que la gente diga esto no me gusta, ¿no? O que la gente diga sí, no estoy de acuerdo. no estoy con de esto. acuerdo, que sabe No, la es muy- polémica, ¿no? Y hay grandes alicientes. Yo recuerdo, y déjame compartir esta experiencia porque me gusta mucho, Con todo gusto. ya que dijiste tú lo de mi programa que tuve durante muchos años. Una de las mejores o los mejores elogios que podía tener era cuando alrededor de las 4:30 de la mañana, considerando que empezábamos a las 12, a las 4:30 de la mañana me hablaba la gente y me decía, los odio porque no me dejan dormir. Eso era lo mejor que nos podía pasar. No me han dejado dormir, por favor, ya no sigan, porque está tan interesante la plática que que no me he podido ir a dormir. Y yo les decía, bueno, es domingo, no pasa nada, usted no tiene nada que hacer el domingo, desvélese con nosotros. La maestra Yuriko Kuronuma, Ajá. que no sé si tú la conociste, fue una extraordinaria mujer japonesa que
fundó una academia de música en México. Grandes violinistas estudiaron con la maestra Yuriko Kuronuma. Sí. Cuando yo la tuve en mi programa para platicar con ella, para entrevistarla, y le platico, siempre llegaba la gente y le decía, bueno, este programa dura tanto tiempo y es así. Y cuando le dije lo que duraba y qué día era, me dijo, oiga, pues su programa es la hora más feliz. Y le decía, ¿y por qué, oiga? Me dice, pues porque cuando uno está desvelado y dice, ay, estos no me dejan dormir, pero se acuerda que es domingo y que al otro día no hay nada que hacer, se pone uno muy feliz. Muy feliz. Así me dijo. Por eso me dijo, este es el programa y es la hora más feliz. No, la verdad que estas digamos, retroalimentaciones Sí, es la energía pura para el comunicador, sí, ¿no? Y Sí. que sabes sí. que estás llevando bien, porque también, como tú lo dices, también es válido que te debatan, que te discutan, Es importantísimo. porque así puedes tú aprender y puedes tú, tienes la obligación Sí, de leer sí, más, sí, sí. de averiguar más A del ver, tema. aquí no se trata de imponer. Aquí se trata de que pongamos el micrófono a disposición de todos, Así es. ¿no? Y que todos podamos hablar y que todos podamos compartir ideas. Porque si nos mantenemos en la idea de que los medios controlan todo, porque como esta cuestión es unidireccional y tenemos el poder del micrófono, que a veces sí nos aprovechamos un poco de él, pero como sabemos que tenemos el poder del micrófono, entonces se rompe el diálogo. Ujú. Y no, hay que tratar de poner este micrófono ahí donde está usted, ahí en su casa, en donde nos hace favor de vernos, y que platiquemos, aunque tengamos estos medios, los teléfonos inteligentes o la computadora, y sea por ahí por donde retroalimentamos y nos comunicamos, lo importante es que rompamos esa barrera de unidireccionalidad Sí, y que abramos el diálogo, porque entonces enriquece todo. claro que enriquece y entonces las ideas circulan y los países prosperan. De verdad es un ingrediente dentro de todo el desarrollo para un país, pero eso, si uno entiende que los medios de comunicación son así, pues entonces así fue como yo lo entendí y por eso decidí que para mí hacer radio y trabajar en los medios de comunicación es promover el conocimiento, el ejercicio de la comunicación y de la inteligencia. Es eso, ¿no? Así es, William, pues bueno, un Bueno, ¿qué placer sigue, como o qué? siempre. Pues mira, quiero platicar contigo dentro de los temas que pusimos hoy en la Junta Sí. de Temas, ¿qué hay con la persecución política, tanto para el gobernador como para los poderes de Tamaulipas? Y me Ajá. refiero a persecución porque ya se giró la orden de aprehensión en contra de García Cabeza de Vaca. Uh-huh. Y pues también el desafuero obviamente ya entre que se dio, que no se dio, que es legal, que es ilegal, que está el hueco, que el juez hizo mal, que hizo bien, que ya dictó la orden, ya giró la orden de aprehensión, etcétera, etcétera. ¿Cómo entender todo esto? Y aparte lo de Monreal en el sentido de pues la amenaza abierta que hace contra los poderes de Tamaulipas por este supuesto desacato, por así llamarlo, con el gobierno federal. Pues mira, yo aquí lo que veo es un proceso muy desaseado, ¿no? Porque tengo entendido que al gobernador Cabeza de Vaca le quitan el fuero por unos delitos, pero lo detienen por otros. Uh-huh. Entonces ya no entendí. Ahí la situación está un poco rara, ¿no? Está un poco torcida. Yo no lo quiero defender. Yo tengo que acudir y recurrir otra vez a esta idea de no tengo todos los documentos del proceso. Yo no sé exactamente qué es lo que está pasando. Ahora, habría que juntarlo con la reacción del presidente, ¿no? Cuando le dice a su jefe de comunicación, lee la carta que nos mandaron de Estados Unidos para que vean que yo no soy el que se está metiendo, que el que le está generando una investigación es el FBI. Uh-huh. Entonces, de pronto ahí hay tantas cosas que leer, Luis, ¿no? Y ahorita se me llena tanto la cabeza de ideas. O sea, ¿qué significa este proceso? Sí, te sacude muchísimo, porque saber qué es lo que está comunicando el presidente, de qué se está sacudiendo, ¿no? De qué responsabilidad y por qué lo hace de esa manera, por qué lee una carta que en otro momento no se hubiera hecho. Así es. De pronto ya no me sorprende tanto y digo, claro, pues ese es el estilo del presidente y ya nos deberíamos de estar acostumbrando a eso. El deber ser con este presidente es diferente. Él tiene otra idea, ¿no? Por eso la forma en la que ha venido manejando los medios, que a todo el mundo los trae mareados. Entonces, tú me preguntas por esto, ¿qué está pasando? Pues es una guerra política, Luis, otra vez. Es una guerra de poder. Y ya sin cuartel. Sí, como siempre ha sido, y ahora más abierta porque el presidente lo está permitiendo. Y no nada más el presidente, todos los jugadores están en lo mismo, Ajá. porque todos están haciendo hasta lo imposible por alcanzar esa posición que tanto quieren. Oye, William, y vuelta a lo mismo, el presidente ¿acaso no se esconde en el momento de decir, es Estados Unidos, yo no voy a hacer el hazme reír
otra vez por una corrupción. Si él se deslinda. Él se deslinda, Él se pero a la deslinda. vez, digo, para muchos de los que pues nos apasiona la política, percibimos que pues hay un enfrentamiento, una confrontación entre García Cabeza de Vaca y el presidente, ¿no? Por aquel discurso que encaró y enfrentó al presidente, que no le cayó nada bien. El rencor, ¿no?, se da en cualquier ideología. Que ahí pues rompió cualquier pacto que pudo haber habido, existido anteriormente, y que ya pues dio vía una guerra sin cuartel, en el sentido de que el presidente pues prácticamente, si se lleva a dar la detención, pues estaríamos hablando del segundo preso político del sexenio. La primera para muchos, Rosario Robles Berlanga, en este caso García Cabeza de Vaca. Pero a Rosario Robles no la metió a la cárcel López Obrador, ¿o sí? Bueno, pero estamos hablando que tras todo, no es de que él directamente, sino todo su gobierno. Pero mira, yo creo que el presidente sí es inteligente y va a ser congruente con lo que ha venido haciendo. No va a meter a nadie a la cárcel que parezca el preso del sexenio, como los casos anteriores que hemos conocido en la historia de México. Sí, buscaría un desapego. Sí, como el ingeniero Díaz Serrano, como la Quina, como ahora Rosario, si quieres, o la maestra del Bestero, ese tipo de cosas, ¿no? Que era claro, se veía, ¿no? La estrategia. Se veía muy clara la estrategia para pegarle a los enemigos, ¿no? Para decir, voy en serio y con esto meto a uno a la cárcel que tiene una ola expansiva muy grande porque aquieta ciertas fuerzas, ¿sí me entiendes? O cuando menos las mantiene un poquito a la baja. Y también en el electoral, William. Sí, claro, todo va junto. Que sirve de escaparate ahorita para recaudar votos, ¿no? A lo que yo voy es a que el presidente no debería, si quiere realmente marcar la diferencia, no debería tener un preso del sexenio. Si lo que quiere es que realmente se cumpla la ley y si realmente va a permitir que los organismos del Estado trabajen de manera independiente, como lo marca la ley y como lo pide el espíritu democrático, entonces va a permitir que metan a la cárcel a los que tengan que meter a la cárcel, no nada más a un emblemático o a una carne de cañón o a un chivo expiatorio. ¿Sí me explico? O sea, lo que tendría que hacer es decir, abrimos la puerta, que la fiscalía haga su trabajo y todas las instituciones adecuadas e involucradas, y que se vayan a la cárcel todos los que han cometido delitos. Todos, ese es el gran riesgo, ¿me entiendes? Porque cuando dices todos y señalas para adelante, con un dedo, hay tres que te señalan a ti. Entonces, quién sabe, no vaya a ser la de malas, Es que, ¿no? Te repito, el presidente, si no hace esto de manera que yo la verdad no lo creo, yo pienso que sí está tomando un revanchismo y una guerra frontal. Pero bueno, vamos a darle ahorita, en estos segundos, credibilidad al presidente. Si es de esta forma, su comunicación es pésima. Vuelta a lo mismo, otra vez es pésima. Porque muestra incluso a Santiago Nieto, o sea, muestra toda la artillería, en este caso de la UIF, de pues te congelo tus cuentas, obviamente sustentado en que Estados Unidos ya está supuestamente con el guante encima, ¿no? Pero a lo que voy, o sea, aquí es una guerra por un coste político, por un revanchismo, ese es mi punto de vista. Creo que García Cabeza de Vaca también fanfarroneó bastante junto con el Congreso de Tamaulipas, en el sentido de aquí mis chicharrones truenan, y pues la federación ahorita ya está encima no nada más de él, sino del Estado, que también es una transgresión, es una, pues digamos, parte incorrecta de Monreal y toda la parte política que representa Morena, en ese sentido de querer regular, autorregular o castigar políticamente a los poderes de Tamaulipas. Creo que debería preservarse esta libertad y creo que la Suprema Corte de Justicia es el único órgano que debería dar el fallo de qué debe y qué no debe aplicarse en cuanto a la ley se refiere. Creo que aquí incluso la opinión de doña Olga Sánchez Cordero, en el sentido de que ella decía, para mí no tiene fuero, perdón, pero no es para ella, ya no es funcionaria, ya no es ministra, ya no tiene nada que ver, es secretaria de Gobernación, y en ese sentido para mí cometen ciertos atropellos. Ese es el peligro, Luis, ese es el gran peligro de contestar entrevistas en la banqueta. Ese es el gran peligro. Y el otro problema es que de esa micro declaración se hace una nota informativa que pretende ser la directriz de toda la información.
y que muchas veces desvía los puntos centrales, como tú dices, ¿no? Los medios, sí, en realidad, de abocarse, ¿cuál es el origen? Aquí ni tú ni yo defendemos a nadie, porque ni lo culpamos, porque no sabemos, no tenemos las pruebas. No es nuestro trabajo. No es nuestro trabajo. No es nuestro trabajo. Digo, algo de tener el señor que lo investiga Estados Unidos y que aparte las autoridades locales, nacionales y locales, pues han estado como que con la lupa encima. Algo ha de traer el señor, ¿no? Mira, yo ahí leo más bien una presión del gobierno norteamericano hacia México, como diciendo, a ver, ya pónganse en orden. No, pónganse en orden, pónganse en orden, como acaba de pasar recientemente con este comunicado que se dio de que había investigaciones en Estados Unidos contra el general Cienfuegos. Sí. ¿No? O sea, ¿qué es lo que te están diciendo en Estados Unidos? Te estoy viendo, aquí estoy, o sea, no te he dejado. ¿Sí me explico? O sea, te estoy observando. Aguas. Como la mamá o la abuela que están al fondo de la casa. Que están atrás de la cortina diciendo, y tú estás ahí en el jardín. Tú estás haciendo travesuras y te estoy viendo, ¿no? Te estoy viendo, ¿no? Aquí estoy. Es un poco eso también. Sí. Y lo otro, mi querido Luis, que tampoco debemos perder de vista. Esto es lo que vemos en los medios de comunicación, que no necesariamente es todo lo que está pasando, ni es la realidad de lo que está pasando. Cabeza de Vaca debe de estar con sus abogados generando su estrategia, que ya la debe de tener. Acuérdate que el derecho y estos temas de procesos judiciales y de persecuciones e investigaciones se basan en estrategias. ¿Cómo le vas a hacer para demostrar lo que tú dices que no eres? ¿O cómo vas a comprobar que no hiciste lo que dicen que sí hiciste? Y entonces los abogados, en lugar de estar hablando con los medios de comunicación, si te fijas, lo que hacen es que se ponen a recabar pruebas, levantan el teléfono, hacen las llamadas necesarias, consiguen la información que se requiere y preparan una estrategia, porque las cosas no se resuelven en los medios, las cosas se resuelven en los juzgados. Probablemente se los resuelvan. Medios no son tribunales. No, pues claro que y cuando lo tienen de ser están erróneos, sí. Y aparte no llevan esa función. Ahora, probablemente se resuelvan también en otras oficinas, no nada más en los juzgados, sí, como lo hemos platicado, pero al final las sentencias se dictan en los tribunales. Ahí es en donde se resuelve. Al final ahí termina todo. Esa es la puerta de salida. Entonces, ¿tú qué vas a estar pensando si tienes un problema y te están persiguiendo? Y ahora resulta que también te están investigando los del FBI, quién sabe hasta dónde sea, porque acuérdate que también la justicia norteamericana tiene sus detalles, ¿no? Sí. Y a lo mejor ese es un mensaje. Hazlo público para que el señor se entere, que nos llame y nos sentamos a platicar. Y al rato, en una de esas, Cabeza de Vaca, ya exagerando, acaba siendo testigo protegido en Estados Unidos. Bueno, ¿ya me entendiste? Sí, o sea, sí. Es que puede pasar, Luis. Sí, podría pasar. Porque está si él agarra, se brinca ahora sí que la frontera y pide protección, ¿no? Obviamente, no ha aparecido, ¿sí? No ha aparecido. Hasta ahorita, hasta el corte de los programas, no había aparecido. ¿Y quién te dice que no anda metido en una cajuela cruzando la frontera? Pues podría ser, ¿no? O en una de esas, hasta en un avión. En un avión. Luis, en estas cosas, ¿no? por favor. Y aparte tiene los contactos, al menos estatales, para poder, y de partido. En una de esas, hasta agarra un helicóptero ahí del ejército de la región donde está, y el ejército lo lleva. ¿Lo puede llevar? Sí, hombre. O sea, si ya nos vamos a poner a especular y a ese tipo de cosas, pues claro que puede pasar. Ahora, William, para cerrar el tema y el programa, en caso de que se lleve la aprehensión del gobernador García Cabeza de Vaca, es un llamado, una advertencia para los opositores de López Obrador para que quien se mete con él mida el agua a los camotes. O sea, me refiero a que pues vean la mano dura del presidente. Es una lectura. Y esto cambiará la política de los estados, de los grupos disidentes de la fuerza federalista. No. Todo esto, o sea, porque yo ya veo muy apagados al gobernador de Jalisco, así como estaban hace meses, ya no los veo como tal, o sea, ya los veo como un poquito más tranquilos, y por eso te pregunto, si se diera la aprehensión del gobernador de Tamaulipas, hasta ahorita gobernador, ¿qué es lo que ocurriría? A ver, yo te pregunto, ¿tú tirarías la toalla al primer gancho? No. ¿Tú tirarías la toalla al segundo recto? No. No, claro que no, pues tienes que pelear. Entonces tú me dices, este es un mensaje para los opositores, para que se estén en paz. No, pues los opositores también van a mandar su mensaje y van a decir, no, el que se esté en paz eres tú. Y entonces así va a ser el pleito todo el tiempo hasta que se resuelva lo del 6 de junio y hasta que se resuelvan las próximas elecciones cuando el presidente tenga que dejar el poder. Así es. ¿No? O sea, esa es mi lectura, eso es lo que yo veo. O sea, pero si tú crees que eso va a poner un dique para que no pase nadie, no. No, a mí me da temor en el sentido que marque ya como que una parte que sea demasiado pues amenazante del presidente hacia los gobernadores. Mira. Y ya pues pico de cera, pues porque no me quiero meter en problemas,
sabemos que varios tienen por ahí pues asuntos pendientes, ahora sí que no son quizá pues lo totalmente limpios o transparentes que promueven ser, ¿no? Yo lo que veo es ¿Sabes cómo es la política? Yo lo que veo es que ninguna de las partes está peleando limpio. Sí, eso es lo que veo. Sucio, Pues sí, o sea, nadie está peleando limpio. Entonces, el presidente está haciendo uso de sus artimañas y los opositores van a hacer uso de sus artimañas y los grupos que no estén considerados ni como opositores ni como del presidente van a hacer uso de sus artimañas con tal de ocupar un espacio importante. Así es. ¿Sí me explico? O sea, Cabeza de Vaca es un alfiler en el mapa, ¿no? Estratégico de la batalla política, pero hay otras guerras que se están librando en otros niveles y también en otras intensidades y en otras dimensiones. Pues así es, William. Pues bueno, fue un gusto estar aquí. El gusto es mío siempre. En Debate y Controversia, a nombre de Maffer, que está en el control, en el switcher de ADR, a nombre de mi amigo William Yarmes. Un gusto como siempre, muchas gracias por habernos permitido acompañarle en esta hora y media. Ojalá que decida estar con nosotros el próximo viernes igual a las 6:30 de la tarde. Gracias, Luis. Yo solo lo invito a que el próximo viernes esté aquí en la zona cero de la tendencia informativa, su programa Debate y Controversia. Hasta luego. Nos faltó tiempo, pero nos sobró mucha pasión por la noticia. Debate y Controversia. La zona cero de la tendencia informativa. Te esperamos aquí el próximo viernes a las 6:30 de la tarde. Por Neptuno y ADR Networks, activando tus sentidos. Nos encanta pensar diferente. ¿Y a ti?